Entonces estamos en la serie Armas Espirituales. ¿Cuántos sintieron que la de la vez pasada les sirvió de mucha edificación? Amén, sí, amén, ¿verdad? Y yo les voy a decir que cuando yo lo estaba estudiando, a mí me aumentó mucho la fe y yo le dije, Señor, que a los hermanos que lo aprendan también les pase igual. Y les quiero decir que siento que ahora sí tengo mayor confianza, ¿verdad? Porque ya tengo un entendimiento mayor y de esto se trata, ¿verdad? De que cuando nosotros entendemos y aprendemos, entonces el Señor usa ese entendimiento para darnos más fe, ¿verdad? Y a veces no usamos las cosas porque no las usamos bien o no las sabemos usar o sencillamente no tenemos ni idea de cómo se usan o a veces escuchamos, ¿verdad? Ay, no, esto no es bueno o esto no, lo otro no es bueno, no tenemos una claridad, pero todas estas armas que el Señor nos está hablando en este tiempo van a ser útiles, hermanos, cuando nosotros estemos orando y librando nuestras luchas espirituales, ya sea ministerialmente hablando y personalmente hablando. Amén. Entonces, en este día, si usted puede ver ahí en la pantalla, una de las armas que vamos a hablar es proclamación llena del Espíritu. Yo sé que el nombre es un poco difícil de comprender qué es lo que voy a hablar, pero yo sé que con el tiempo que la prédica lleve usted va a entender. Proclamación llena del Espíritu. Y quiero decirle que todas estas cosas que estamos aprendiendo les van a ayudar mucho para que puedan crecer en su vida de oración y de intercesión, hermanos. Entonces, estas cosas que estamos viendo es cómo podemos usar esto como un arma. Acuérdense que un arma es una herramienta, ya sea para defenderse o para atacar, ¿verdad? Es un artefacto que Dios nos ha dado para que nosotros podamos usarlo para provecho del reino de los cielos. Y quiero comenzar con el primer pasaje para que podamos entender qué quiero decir cuando digo proclamación llena del Espíritu, ¿verdad? Y vamos a ir a Hechos 3:6, precisamente este pasaje. No sé si ya están saliendo los pasajes en la pantalla. Hechos 3:6 está en la Reina Valera 60 y este pasaje lo leímos la vez pasada, pero hoy lo vamos a ver con el lente de este tema. Y dice así: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces, este es el momento cuando Pedro se encuentra con con aquella persona que estaba pidiendo limosnas, aquel paralítico en la puerta de la Hermosa, como ustedes ya saben. Y entonces aquí vemos que Pedro le dice algo, da una proclamación o un dicho o un anuncio o una orden o unas palabras, como usted lo quiera decir. Voy a decir bastantes sinónimos para que usted pueda entender de qué estamos hablando. Esto es una orden, levántate y anda, ¿verdad? Son palabras que dice él como dando una orden. En ningún momento él dirige una oración, sí, es diferente a una oración, porque en ningún momento dice, Señor, yo te suplico que tú hagas que este hombre se levante y ande. Una oración dirigida al Padre, ¿verdad? Señor, yo te pido por favor que este paralítico, Señor, sana, lo lleva a tantos enfermos. No fue una oración lo que hizo Pedro aquí. ¿El que hizo? Hizo una proclamación. Levántate y anda. Si me están entendiendo, es diferente. Lo que estamos hablando hoy es diferente a un ruego a Dios, diferente a una súplica a Dios, diferente a una intercesión, que es una intercesión cuando yo me pongo por otro. Señor, yo te suplico por este inválido, Señor, o te pido por mi primo, Señor, vengo delante de ti para rogar por él. No estaba haciendo ninguna de esas cosas, estaba haciendo lo que estamos aprendiendo hoy, una proclamación de fe.
levántate y anda. Y entonces, hermanos, esto fue una proclamación que tenía una fuerza espiritual. Cuando él dijo, levántate y anda, un poder espiritual empezó a moverse, ¿sí? Y nos pudimos dar cuenta porque luego Pedro, lleno de fe, lo agarra de la mano, lo levanta y dice que sus tobillos, hermanos, se enderezaron. Leímos el pasaje, ¿verdad? Y entonces dice que se afirmaron sus pies y empezó a saltar. Después de que llevaba muchos años paralítico, todo el mundo sabe, y yo incluso he visto milagros progresivos, porque hay dos tipos de milagros, hermanos. Esto es bien importante aprenderlo. Hay milagros instantáneos y milagros progresivos. ¿Cómo es un milagro progresivo? De que la persona le dicen, el Señor te va a sanar, y entonces empieza la persona poco a poco a hacer las cosas que no podía hacer antes. Va a una terapia y poco a poco empiezan a hacerles movimientos en sus extremidades, hacerles ejercicios para que vaya ganando fuerza, porque todos sabemos que una persona que está inválida por años no puede de repente enderezar sus pies y empezar a brincar. Hermanos, eso no es naturalmente posible. Pero entonces esto fue un milagro instantáneo, o sea que en el momento no necesitó terapia, no necesitó tiempo, no necesitó ni pensarlo. Se le enderezaron sus pies, se afirmaron sus pies, y entonces dice que empezó a saltar, se puso de pie y empezó a andar el hombre y entró al templo gritando, alabando a Dios, ¿verdad? Entonces estas palabras, esta proclamación de fe que hace Pedro, hace que haya un poder espiritual que se activó cuando él dijo estas palabras. Cuando está esta proclamación de fe que trae el poder espiritual del Espíritu Santo, es como que en el espíritu se empieza a mover, a activar algo que en lo natural no estaba pasando. Entonces es como que esa proclamación de fe activa algo. Ahorita vamos a ver más ejemplos. En este caso, la sanidad, el milagro, activó que empezara una regeneración supremamente a altísima velocidad, ¿sí? Una regeneración de los músculos, de los huesos, de los tejidos, algo tremendo. Y en este momento se me está viniendo, porque ayer estaba meditando en este pasaje, cuando el Señor Jesús le dice, Lázaro, sal fuera. No fue, Padre, yo te pido que Lázaro resucite. Quiero que me entiendan la diferencia de lo que yo estoy hablando. Esto también fue una proclamación llena del Espíritu. Y entonces, cuando llega él, como ustedes ya conocen la historia, Lázaro llevaba varios días muerto, al punto que cuando él dice, quiten la piedra de la tumba, la hermana de Lázaro le dice al Señor, no, Señor, es que ya hiede. O sea, ya huele mal, porque ya había entrado en un estado de putrefacción el cuerpo de Lázaro. Ya estaba podrido, pues para que entendamos, su cuerpo, su carne, ya estaba descompuesta. Entonces, esa palabra de Jesús, Lázaro, sal fuera, activó espiritualmente un poder que hizo que se regenerara en milésimas de segundos. Hermanos, pensemos en eso. Eso tiene que ser solo un poder espiritual más grande que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. De segundo se empieza a regenerar los músculos, los huesos, la carne, y saliera caminando Lázaro. Ayer yo estaba meditando en eso, porque a veces pensamos, no, estaba dormidito y se levantó, como aquella niña, ustedes se acuerdan, de 12 años, la hija de Jairo, que él se levanta y le dice, Talita Kumi, otra proclamación, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó con la niña? La niña ahí mismo se levantó, pero esa niña no llevaba
varios días muerta como Lázaro. Lázaro ya estaba descompuesto su cuerpo. Entonces quiero decirle esto para aumentar su fe, para que sepamos de qué poder es el que estamos hablando aquí. Que no son nada más palabras al azar, hermanos, palabras vacías. Nosotros los seres humanos sí tenemos ese tipo de palabras, ¿verdad? Que a veces no tienen ningún peso, pero inclusive así, las palabras que nosotros pronunciamos, aunque pensemos que no tienen ningún peso, tienen algún efecto, ¿verdad? En los sentimientos de otra persona, en el ánimo de otra persona, en el ánimo de uno mismo, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso. Hoy estamos hablando de una proclamación que puede llegar a ser un siervo, una sierva de Dios, un hijo, una hija de Dios, que va acompañado y respaldado por el poder que levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu Santo, por un poder que puede hacer cosas sobrenaturales e imposibles. Y eso, hermanos, es un arma espiritual que Dios nos ha entregado. Entonces, una proclamación, ¿qué es? Es una publicación de una noticia. Es anunciar algo o dejar saber una información o divulgar un hecho. Esta proclamación es hecha con palabras, como ya les dije antes, que tienen un poder espiritual atrás. Por lo tanto, cuando son dichas, muchas veces son dichas, como dije, al azar, porque la persona quiso, pero la idea es, y luego vamos a aprender más adelante de esto, que nosotros las digamos cuando el Espíritu sea el que nos inspire a decirlas, porque cuando es el Espíritu que lo quiere hacer, Él usa estas palabras como una llave para empezar a operar en algo. Por ejemplo, hermano Joanny, yo necesito que me saque los adornos, ¿verdad? ¿Cómo molestamos, verdad? Con esos adornos de las mujeres. Y entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer Joanny? La llave, ¿verdad? La llave, necesita la llave. ¿Por qué? Porque está cerrado. No se puede abrir, necesitaba la llave. ¿Trajiste la llave, Joanny? No. De pronto el pastor tiene la llave. Tenemos que buscar la llave para poder abrir la puerta para entrar en otro espacio. Entonces, le pido al Espíritu Santo que nos ayude a entender esto. Entonces, el Espíritu usa estas palabras como una llave para que podamos, esto lo voy a decir vulgarmente así, mezclar la dimensión espiritual de lo que Dios quiere hacer con lo que físicamente estamos viviendo. Entonces, por eso el Espíritu le inspira al hijo, a la hija de Dios, a que use esas palabras que son como esa llave que abre y desata el poder de Dios. ¿Están comprendiendo? Ahorita vamos a comprender más, ¿verdad? Y entonces, como por ejemplo lo que hablamos, estaba Pedro ahí y entonces vio al paralítico y entonces Pedro dice, levántate en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entonces eso que hizo, abrió, se empezó a regenerar su cuerpo. Yo no me imagino cómo habrá sido eso en milésimas de segundos. Brinca el hombre y empieza, Pedro le da la mano, lo levanta y empieza el hombre a andar. Entonces, quiero que leamos en Lucas 13:11, este pasaje también en estos días lo hemos visto, y es aquí cuando la mujer, lo voy a empezar a leer, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí vamos a ver algunos pasajes de cómo Jesús lo hacía, esto que estamos hablando, porque entendemos que Jesús es nuestro maestro por excelencia.
Y una de las cosas que Él vino a hacer fue a morir en esa cruz del Calvario por nuestros pecados y para poder limpiarnos y que Dios nos perdonara, ¿verdad? Y nos diera salvación. Pero también Él, cuando estuvo aquí en la tierra, quiso enseñarnos. Él es el ejemplo, el modelo perfecto de cómo debemos nosotros los cristianos caminar en la tierra. Por eso necesitamos ver cómo Jesús hacía las cosas para aprender. Sí, como el discipulado, ¿no? ¿Qué le dice Jesús? Vaya y enseñen a sus discípulos lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, todas las enseñanzas parten de ver cómo el maestro, cómo Jesucristo hacía las cosas. Y entonces, mire qué pasó. Esta mujer, como ustedes ya saben la historia, 18 años, hermanos, estaba encorvada porque tenía un espíritu de enfermedad. Y entonces, cuando Jesús la ve, le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Esto fue un anuncio, ¿verdad? Mujer, eres libre, como quien dice, te estoy anunciando algo para que te enteres. Eres libre de tu enfermedad. Yo no sé si usted se acuerda cómo los discípulos, leas el libro de los Hechos para que usted vea, pero ellos usaban esto muy comúnmente. Decían: hermano Juan, Jesucristo te sana. Así, ¿ustedes se acuerdan, verdad? Jesucristo te sana. Consuelo, Jesucristo te sana. Y ya, automáticamente sana. No era diferente a: Señor, te pido, por favor, sanes a la hermana. No, era ya un anuncio. Estoy anunciando algo que ya está hecho. Y así Jesús le dice a esta mujer: eres libre de tu enfermedad. Es una sentencia a ese espíritu de enfermedad que estaba en ella, porque después vemos, aunque ya lo dice, un espíritu de enfermedad, vemos que era el diablo que la tenía atada y por eso estaba enferma. Pero entonces era una sentencia que se le estaba dando también a ese espíritu. Y así también Jesús lo hacía cuando se encontraba con demonios, hermanos. Pero antes de entrar en el siguiente pasaje, quiero decirle esto a usted. Quiero que tengan en cuenta que esto es algo que usted y yo podemos hacer. Y sabe, a mí me gusta mucho saber de que hay la posibilidad de que yo puedo hacer algo, porque entonces yo empiezo a caminar en pos de eso. Ahí yo empiezo a decirle: Señor, yo no sé cómo es la cosa, pero tal hermana dice que eso se puede hacer y yo quiero que me enseñes. Entonces quiero que en este día el Señor empiece a despertar esa fe en ustedes, de saber que nosotros podemos también tener esas proclamaciones que hacen que se mezcle lo espiritual con lo natural y haya una intervención de Dios. Aquí ya lo vimos en la enfermedad. Si usted está enfermo, si su hijo está enfermo, si alguien está enfermo en su trabajo, en donde un compañero, un amigo, lo que sea, en su familia, el Señor le puede inspirar a usted. Y si a usted le viene por inspiración de Dios, aunque más adelante lo vamos a ver mejor para que entendamos más de esto, no tenga miedo en hacerlo. Porque ¿sabe qué? A veces somos nosotros mismos los que nos achicamos, hermanos. Y si no empezamos a usar las cosas, ¿cómo vamos a hacernos buenos en algo? Sí, tenemos que empezar a tener fe. Esto es por fe. ¿Fe en qué? En que el Señor también me puede usar a mí. Diga, el Señor me puede usar a mí. Uy, hermanos, ¿no? Con más fuerza, el Señor me puede usar a mí. Claro, ¿por qué no, hermanos? Si estos hombres de Dios, son lavados con la misma sangre que nosotros, la de Cristo, es Cristo el que nos da estas cosas a nosotros. No es por mérito propio, es Cristo el que nos abre la puerta a todos estos beneficios. Amén. Entonces, mire
¿Qué pasaba con los demonios? Igual así trataba Jesús con los demonios. Encontré tantísimos pasajes, hermanos, que dije, no puedo sacar tanto pasaje, los voy a marear. Entonces nada más agarré algunos, ¿verdad? En Marcos 1:23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió. ¿Qué hizo Jesús? Le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. O sea, ¿qué pasó? Posiblemente lo tiró al piso, tembló, gritó, se manifestó el hombre. Pero entonces, mire qué pasa. No hizo Jesús lo que a veces algunas personas hacen. Ven que la persona está manifestada, hay un demonio. Señor, por favor, sácale el demonio. Señor, te lo pido. Hermanos, ese ya no es el tiempo. Sí hay un tiempo para eso y ahorita vamos a hablar de eso. Pero ese no es el tiempo. El tiempo que está ahí es para dar un anuncio y una orden, que es la proclamación del Espíritu. ¿Cómo le dijo Jesús? Jesús le dice, cállate y sal de él. Le da una orden. Y hay muchos pasajes, cuando usted lee los evangelios, era la manera como Jesús trataba. Le decía, cállate y sal de él. Usted se acuerda también cuando Jesús va caminando sobre las aguas, ¿verdad? No, perdón, en esta ocasión estaba durmiendo en la barca con los discípulos. Y entonces resulta que los discípulos tenían miedo, aunque eran pescadores expertos. La tormenta tuvo que haber sido algo de que les dio mucho terror, mucho miedo, aunque ellos estaban acostumbrados a navegar en el mar, pero así de fuerte eran los vientos, la marea, que van y le dicen a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús? Se levanta y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Y entonces, ¿qué hace Jesús? Señor, te pido que calmen la tormenta. No. Orden, proclamación, cállate, enmudece. En otro pasaje dice, la reprendió. Y ahí ellos se quedan asombrados, ¿verdad? ¿Quién es este que tiene hasta el poder, ¿verdad? De reprender a una tormenta, hasta le obedecen los vientos. Pero Jesús les dice, ¿por qué les dice hombres de poca fe? Ustedes mismos se pueden parar y reprenderla, no me tienen que levantar, dice Jesús. Yo estoy bien cansado, ustedes mismos párense y reprendan la tormenta. Y entonces, hermanos, me doy cuenta aquí que esa era la manera como operaba él. Si usted lee las historias de los evangelios, así se manejaba Jesús siempre. Y también vemos a Pablo, porque yo sé que muchos piensan y dicen, no, pues es Jesús porque era Dios, aunque recordemos que él se despojó de su divinidad y él andaba en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos al apóstol Pablo también, no sé si ustedes se recuerdan en esa historia en Filipos, cuando van caminando a la oración y sale una mujer que tenía un espíritu de adivinación, ¿se acuerdan? Que tenía un espíritu de pitón. Y entonces Pablo, de tanto que la mujer anda dando voces todos los días que van a la oración, Pablo se voltea en un momento y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Qué le hizo? Lo mandó, hermanos. Le dio un comando, lo mandó. Sal de él. ¿Sí? Sal de ella, perdón. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la autoridad para anunciar o para dar órdenes, ¿verdad? Y yo sé que muchos están diciendo, ay, pero es que eso suena como mal. Sí, aquí voy a entrar a esta parte. Lamentablemente, este es un recurso que se ha mal usado mucho, hermanos. Y quiero que entendamos que algo que sea mal usado no significa que porque sea mal usado, entonces no es efectivo o no es bíblico o no es de Dios.
porque ustedes saben también que se ha mal usado eso de la prosperidad. Eso ha sido puedo decir fue o ha sido, no sé, una plaga dentro de la iglesia, ¿verdad? Donde agarran todos los pasajes de prosperidad y están pida y pida dinero. Entonces la gente ya se ha levantado en contra y están diciendo, no, los pastores nada más están pidiendo dinero y y se van en contra del diezmo y de la ofrenda. Hermanos, que eso haya sido mal usado no significa que eso sea un principio espiritual real que bendice. ¿Sí estamos entendiendo? Otra cosa que también se ha mal usado es el título de el apóstol, ¿verdad? Hoy en día cualquiera se autonombra, se pone el título apóstol, entonces ya muchos se han levantado a decir, no, en este tiempo no hay apóstoles y están en contra del ministerio de los apóstoles y de los profetas porque sí, hermanos, se ha mal usado, pero eso no significa que la Biblia no nos diga que realmente hay apóstoles y hay profetas. También se ha mal usado mucho el mover del Espíritu Santo. Se ha creado, lamentablemente, desorden donde otros espíritus que no son el Espíritu Santo empiezan a hacer cosas en la iglesia, cosas locas y desenfrenadas que hacen que el resto de la gente tenga miedo. Y entonces la gente se levanta y dice, no, en este tiempo ya no hay lenguas. En este tiempo ya no hay esas cosas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque hubo un grupo de personas que abusaron y dañaron una verdad. Pero eso no significa que esa verdad, cuando está usada de manera correcta, es una bendición, porque Dios la dejó. Y yo pienso que ese es el plan del enemigo, hermanos. Dañar, pervertir las cosas que Dios nos da para que nadie más las quiera usar. Pero nosotros hoy estamos aprendiendo por la palabra cuál es la manera correcta, porque el problema es que se ha usado incorrectamente, se ha usado mal. Y esto es lo que ha creado es que la gente diga, no, es que nosotros los cristianos no somos quien para andar diciendo cosas o dando órdenes o esto. Y en parte yo estoy de acuerdo con eso, pero por otra parte en la Biblia veo esto que les estoy enseñando hoy. Y me doy cuenta que hay unos patrones que la Biblia nos enseña que nosotros debemos saberlos para que lo podamos usar bien, hermanos. Porque si no lo usamos bien, corremos un peligro. Y luego les voy a contar cuál es el peligro. Pero entonces, mire, voy a usar este pasaje para que veamos aquí cómo es la manera correcta de usar esto. Y está en Hechos 13:6. Y esta es una historia del apóstol Pablo. Y dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor, vea, proclamación, anuncio, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él. ¿Cuándo? Inmediatamente. Ahí mismo, la llave.
se abrió algo, ¿verdad? Inmediatamente, en cuestión de segundos, cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, o sea que quedó ciego y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Imagínense, hermanos, este poder en las manos de alguien. Imagínense este poder en las manos equivocadas. Por eso es que este poder no lo tiene todo el mundo. No es que todo aquel que dice que es cristiano ya puede tener este tipo de manifestación cuando diga algo, pero sí cuando hacemos lo que dice Pablo. ¿Cuál es la clave en este pasaje? Pablo lleno del Espíritu. Pablo lleno del Espíritu Santo. O sea, no fue que Pablo se le ocurrió por su propia manera de pensar, este tipo me cae mal, le voy a decir esto. No, Pablo estaba lleno del Espíritu. Y hay algo que el mismo apóstol Pablo escribe que dice, no se emborrachen con vino. Ustedes saben ese pasaje, ¿verdad? Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Él hace la comparación de una persona que está llena de vino o está borracha y dice, más bien, en vez de hacer esto, llénense del Espíritu Santo. Está comparando las dos cosas. ¿Qué pasa cuando una persona está borracha, llena de vino? Está totalmente influenciada por el licor. Sus sentidos están influenciados por el licor y sus palabras igual. No hay nada más cansón, hermanos, que hablar con un borracho. Yo sé que ustedes lo saben, porque hablan y no paran. Y dicen cosas que nunca, si no estuvieran bajo la influencia del licor, dirían. No paran de hablar, se ponen a llorar, les da todo tipo de remordimiento de conciencia, se acuerdan de la novia que no se acordaron por años, X y Y. ¿Por qué? Porque es una influencia que está ejerciendo en la persona. La persona sobria no actúa igual que la persona borracha, porque la persona borracha está influenciada. Da este ejemplo el apóstol Pablo para decir, ustedes los cristianos, en vez de andar bebiendo, llénense del Espíritu, porque así como el borracho actúa diferente cuando está bajo ¿cómo se dice? La influencia del alcohol, así el cristiano cuando es lleno del Espíritu, hermanos, somos influenciados por él. Cuando nosotros continuamente estamos llenos del Espíritu, el Espíritu nos inspira a decir esas palabras. No son palabras dichas en la carne. Punto número 1, ¿por qué esta arma se usa mal? Porque lo hablan en la carne. Eso en la carne no sirve, hermanos, no pasa nada. Es como que yo ahorita llego y digo, declaro que me dan $1,000,000. Ay, lo puedo declarar lo que quiera, pero eso nunca se va a hacer realidad, a menos que yo esté llena del Espíritu, y este es un ejemplo, y el Señor sepa que hay una necesidad en la iglesia, y entonces Él me lleve inspirado a decir esas cosas, y ahí entonces Él abra la puerta para que me llegue esa provisión y yo la use para la iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? Esto no se usa en la carne, hermanos. Por eso son armas espirituales. Dijo el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales. No puedes usar esta arma si tienes una mente carnal. Si eres gobernado por tus deseos, por tus pasiones, por las cosas que tu agenda, lo que tú quieres, tus sueños, tus planes, no sirve así esto. Es cuando eres lleno del Espíritu. Por eso, el primer error que se comete es que se ha agarrado esta arma y se empieza a usar como una palabra mágica, hermanos.
y la gente ya la usa como algo que, como un dicho que usamos, como aleluya, como amén, ¿verdad? Así usan ese tipo de declaraciones y ellos lo llaman, que a mí no me gusta ese nombre, estoy de desacuerdo con eso, que dicen yo declaro, yo decreto. No me gusta a mí eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada. El que lo hace es Dios, ¿verdad? Yo no veo en la Biblia que digan así en ningún momento. Ellos nada más decían la palabra que Dios les daba. Pero no sé si usted ha escuchado que eso lo hacen mucho, ¿verdad? Lo hacen mucho y se agarra eso para arriba y para abajo como si fuera cualquier cosa. No, hermanos, esto no funciona así. Esto no es en la carne. Esto es cuando nosotros somos llenos del Espíritu, como el apóstol Pablo, que era un hombre de oración. Y aquí voy a llegar a otro punto. ¿Cómo podemos ser nosotros llenos del Espíritu? Hermanos, la oración, la lectura de la palabra, la búsqueda de Dios y la obediencia es la que nos llena del Espíritu. Porque hay muchas personas que sí, efectivamente oran, leen la Biblia, pero no quieren alinear su corazón a la voluntad de Dios. Y cuando eso pasa, entonces sencillamente terminan como los fariseos, ¿verdad? Porque ellos oraban mucho, hermanos, ellos diezmaban de todo lo que tenían, ellos eran excelentes en ayunar. Todas las semanas ayunaban, pero no querían alinear su corazón, no querían permitir que Dios transformara su manera de pensar. Estaban con un corazón duro. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No dejar de hacer aquello con esto. Necesitamos abrir nuestro corazón para que el Señor empiece a tratar con nuestra vida, que es la obediencia, y orar y buscar a Dios y ayunar, hermanos, y pedirle al Señor, Señor, lléname del Espíritu Santo. Señor, que yo sea un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo. Y aquí quiero decirle otra cosa, que cuando usted empieza a llenarse del Espíritu Santo y a buscar a Dios cada vez más y más en oración, usted va a empezar a entrar a un nivel de oración diferente. Usted va a empezar a entrar a un nivel de oración diferente, porque todos los cristianos comenzamos haciendo una oración en la carne. ¿Qué es una oración en la carne? Con nuestro intelecto, en lo mejor que podemos. No lo critico porque todos comenzamos así, en lo que yo pienso, y por eso a veces, hermanos, es que cuesta orar, ¿verdad? Porque ya no sabemos qué más hacer, porque con nuestro intelecto estamos buscando qué decir. Pero la idea es que lleguemos a otro nivel, como cuando empezamos a buscar, llega el momento donde podemos entrar en el Espíritu. Y el Espíritu Santo allí viene sobre nosotros y empieza, así como el borracho, ¿verdad? Pero obviamente no vamos a actuar de esa manera, pero empieza a inspirarnos. Y es como que se abre una llave, ¿verdad? Una llave de agua. Un fluir. Hay un fluir de cosas. Mire, hermanos, yo le voy a decir algo. Yo me entero de cosas cuando oro. Volver a repetir eso. Yo me entero de cosas cuando yo oro. Porque a veces entro en ese fluir y voy a dar un ejemplo. Señor, yo te pido por el hermano Eduardo. Aquí no hay ningún Eduardo para que no es. Señor, yo te pido, Señor, que esa mala actitud que él está teniendo en el corazón, Señor, cambie. Señor, te pido que ese pecado, Señor, y cuando yo empiezo a hablar, me quedo yo misma. ¿Cómo así el hermano Eduardo anda en eso? Me entero de cosas. Me empiezo a enterar de cosas cuando yo empiezo a orar. Y no solo de cosas de otra gente, sino yo misma, cosas mías que están pasando. ¿Sí? Como Señor, yo te pido que ese sopor que estoy teniendo para orar se quite, que esa brujería, Señor, que me quieren tirar encima. Y ahí empiezo a fluir, que yo digo, es lo que me están haciendo, para que me entiendan, ¿no? Para que me empiezo a enterar de cosas. Y son cosas que no vienen de ti, hermano, hermana. Es como un fluir que no es tuyo, es de una persona
en este caso Dios, que no eres tú, aparte de ti, que empieza a darte ese fluir. Y entonces cuando tú estás en medio de esa oración, en medio de eso, y logras entrar en ese río, ahí vienen esas proclamaciones. En el nombre, ya vio lo que hizo Pablo, eso es algo bien fuerte. A este brujo lo dejó ciego. Le dijo en el nombre de Jesús, bueno, vas a quedar ciego. Ya leímos todo lo que le dijo. Y a veces así pasa cuando estamos orando y eso, el Señor te va a llevar a que tú empieces a decir, ese espíritu que tiene atado a mi hijo, en el nombre de Jesús se quema, se deshacen sus obras ahora. ¿Sí? Estás orando a Dios, pero de repente el espíritu te empieza a inspirar a que digas cosas así que ya no son dirigidas hacia Dios, sino a las situaciones o a demonios o a enfermedades o a cosas que están pasando. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo? ¿Para qué le estoy diciendo esto? Para que cuando usted le empiece a pasar, hermano, dele gas, no se retenga, sino cuando usted le empiece a pasar, usted hágale, porque usted sabe que eso no está viniendo de usted. Usted hasta se está enterando, usted se va a empezar a enterar de cosas también, va a ver. Usted ahí se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Pero tenemos que estar llenos del Espíritu, porque eso en la carne no sirve. Yo me recuerdo una vez que yo me quedé muy impresionada. Yo era nueva convertida hace muchos años. A mí me gustaba mucho ir a los tiempos de oración. Yo era fielísima a los tiempos de oración. Incluso tanto me gustaba la oración que cuando en mi iglesia en un momento no había oración porque X o Y, yo me iba a un lugar donde había oración porque a mí me gustaba mucho. Yo quería aprender a orar y yo no sabía orar. Yo no sabía orar, yo no sabía qué hacer. Entonces yo decía, no, yo tengo que ir a juntarme con gente que ore porque yo esto lo tengo que agarrar. Yo le decía, Señor, enséñame. Pero entonces me impactó una vez que fui y llegó un apóstol, entre comillas, y dijo, vamos a orar. Y a mí me sorprendió, y desde ese entonces yo nunca más volví a esa iglesia, que este hombre duró toda una hora nada más haciendo esto. En ningún momento dirigió su oración a Dios. En ningún momento se dirigió con el Padre. En ningún momento, todo el tiempo, de principio al fin, era así diciendo, yo declaro esto, yo decreto eso, todo el tiempo. Yo salí de ahí consternada y dije, ¿por qué ora así? Entonces quiero decirle que esto sí se da, se puede dar, pero no está divorciado o no está apartado de nuestra comunión con el Padre, nuestra humillación con el Padre, nuestro ruego al Padre. Y aquí vamos a llegar al 2, ¿por qué no funcionan esto? Porque Jesús dice, las cosas que yo hablo no son por mi propia cuenta. ¿Usted se acuerda que Jesús decía eso? Las cosas que yo hago es porque yo se las he visto hacer al Padre. Entonces, ¿qué era lo que Jesús todo el tiempo hablaba? Él decía, yo me la paso en oración, pidiéndole a Dios dirección, pidiéndole a Dios que me diga qué debo hacer, pidiéndole a Dios que me guíe, que me dé instrucción. Por eso, cuando él ya se paraba, porque él oraba de madrugada, él se paraba y en el día estaba, claro, él ya, en el nombre de Jesús, no porque él era Jesús, pero sal de él, eres sano, fuera de ella, eres libre de tu azote, porque él ya había pasado un largo tiempo humillándose delante de Dios, orando a Dios, pidiéndole, Señor, sana a los enfermos, Señor, liberta a los cautivos, Señor, guíame cómo debo orar en el servicio, Señor, ayúdame. Esto que hacemos aquí, o ustedes que ya van a empezar a servir, porque en fe yo digo que ustedes ya van a empezar a servir porque ustedes ya tienen mucho de Dios. Eso que hacemos en la iglesia, venimos a dar de lo que recibimos en privado. No es que aquí venimos nosotros a andar hablando y diciendo cosas cuando estamos totalmente separados de nuestra comunión con Dios. Eso no funciona, hermanos.
Eso no funciona así. Ni Jesús operaba de esa manera. Entonces, por esa razón, vemos que muchas veces se levanta un enemigo, un estorbo en la gente al momento de usar esta arma, y es la arrogancia. No hay nada, hermanos, que nos haga más humildes que humillarnos delante de Dios. Por eso yo le digo, practíquelo en su casa, hágalo mucho. Humíllese delante de Dios y dígale: Señor, examíname en qué estoy mal. Porque eso lo libra a usted de la arrogancia, hermanos, porque la arrogancia es un estorbo para el fluir del Espíritu. El Espíritu Santo no fluye cuando hay arrogancia. Mire, ¿sabe a mí qué me pasaba cuando yo era oveja? Yo veía que la gente recibía, la gente era tocada, y había momentos donde yo no sentía nada y le decía: Señor, ¿qué pasa? Estoy mal. Y cuando me humillaba, de una vez, hermano, yo sentía el cambio. Porque yo me daba cuenta que cuando yo estaba en una actitud de arrogancia, de que no perdonaba aquel, o estaba peleada con mi esposo, o por qué me dijo aquello, la ujier, un ejemplo, eso impedía, cortaba, contristaba el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? La gente andando con el espíritu contristado, andan hablando cosas y piensan que eso se va a dar. No se va a dar, hermanos, no se va a dar. Como nosotros conocemos un muchacho, en estos días con mi esposo hablábamos de él, que es un muchacho que en su tiempo fue cristiano, fue profeta, fue predicador. El Señor le dijo, el pastor le dijo, Oscar le dijo, todo el mundo le dijo que no se casara con una mujer que se quiso casar, se casó. Le fue muy mal, terminó en las drogas, en la borrachera, perdió su hogar, mejor dicho, la mujer ya se casó con otro hombre, y ese hombre cada vez está peor. Pero entonces, cuando las veces que se lo ha encontrado mi esposo, le dice: oye, vuélvete a Dios, vuelve con el Señor, mira cómo estás de mal, mira la situación tan terrible en la que estás. ¿Y sabes qué se la pasa diciendo? No, yo sé que Dios me va a levantar, yo lo declaro. Yo lo decreto. Dios me va a prosperar. Dios me va a bendecir. Y así hay mucha gente en la iglesia, hermanos. Eso no funciona así. Por eso se usa mal. Y la gente se desanima, ¿verdad? Dice: no, esto no es verdad, esto no funciona. Y hay otros que llevan años. No, yo declaro que no sé qué. Sí, o yo digo que esto y lo otro. Sal fuera de mi casa. Pero ellos mismos lo meten a la casa. Eso no funciona así, hermano. Si usted tiene alianzas con el enemigo, usted no va a poder con eso. No va a poder echarlo fuera. Pero entonces vea, no funciona así. La arrogancia no nos deja, ¿verdad? Y entonces no podemos nada más hablar, porque es un recurso que nada más funciona cuando es inspirado por el Espíritu. Hermanos, es un recurso que nada más funciona cuando es inspirado por el Espíritu. Pero entonces imagínese, si nosotros empezamos a trabajar en pedirle a Dios que nos enseñe a ser llenos del Espíritu, si nos humillamos delante de Dios, quiero decirle que esto que estamos hablando es para usted. Usted puede. Usted en medio de su oración, o no tiene que estar en un momento donde usted esté orando así en una oración bien tremenda. No, usted puede estar en la cocina, en el trabajo, y el Espíritu Santo le va a empezar a inspirar. Le va a empezar a inspirar para que usted diga cosas. Y quiero decirle que la palabra de Dios también es uno de estos recursos. A veces no son solo cosas como sal fuera de él, cállate o vete en el nombre de Jesús. No, a veces el Señor nos da pasajes de la Biblia. Y cuando nosotros los hablamos, estos pasajes de la Biblia son la llave que desencadenan la libertad.
Por eso, una de las cosas que yo hago cuando yo siento que hay algo pesado que está sobre mí, no me deja entrar en la oración. Me siento como que estoy desanimada, como que algo, empiezo a caminar y le digo, Señor, dame una palabra. Señor, dame una palabra. Señor, quita esto que está sobre mí. Y a mí, en lo personal, me es muy útil hablar en lenguas. Empiezo a hablar en lengua. Las lenguas, hermanos, lo hacen a uno también entrar en algo. Y ahí empiezo en lengua hasta que el Señor me da una palabra. Y cuando digo esa palabra, algo se quita, algo se rompe, algo empieza a pasar, empieza a haber una libertad. Como ayer les voy a contar la experiencia que tuve ayer, hermanos. Estaba yo ahí y en la noche le dije, Señor, yo necesito que tú me ayudes a entrar a orar porque mañana voy a dar esta predicación y yo quiero orar más. Pero me estaba costando mucho, hermanos, mucho. Y entonces empecé, yo le dije, Señor, dame una palabra, así como le estoy diciendo, dame una palabra. Y de repente, hermanos, me viene esa palabra y les daré espíritu de oración. Y entonces lo dije yo así, y les daré espíritu de oración. Cuando yo dije eso, hermanos, se abrió el ambiente. Yo espero que ustedes saben a lo que se refiere, ¿verdad? Se abrió algo que estaba cerrado, que no me dejaba. Se abrió el ambiente y de ahí, hermanos, yo empecé a entrar, empecé a llorar, ya esos momentos que uno pasa con Dios, pero estas palabras sirven para esto. Y no se preocupe que al principio usted puede sentirse ajeno, ajena a estas cosas, pero usted lo puede empezar a buscar. Señor, enséñame cómo es esto. Señor, dame estas palabras y haga lo que le digo, humíllese delante de Dios, deje que Dios trate su corazón y búsquelo en oración, en ayuno. Si usted definitivamente le cuesta mucho orar y leer la Biblia, ayune, hermano. El ayuno rompe eso que le estorba para usted poder orar, ¿verdad? Y entonces, hermanos, vamos a ir a un final que es el peligro. ¿Se acuerda que les dije? Hay un peligro, ¿verdad? Y necesitamos saber este peligro, hermanos, porque así dice la Biblia, el avisado ve el peligro y ¿qué hace? Se aparta. No sigue por el mismo, sino que sabe y dice, no, yo sé que esto me puede llevar a un peligro. Vamos a leer el último pasaje que está en Lucas 9:54 y es un pasaje muy tremendo. No sé si está ahí en el, ok. Y dice así, ya para terminar, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, o sea Jesús, los reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Cuál es el contexto de este pasaje, hermanos? Que ellos querían pasar por la ciudad de Samaria, donde están los samaritanos, porque iban a ir para Jerusalén y querían estar ahí mientras iban de camino, como entrar para reposar un rato y mientras iban de camino, como hacer una escala, ¿verdad? Ahí. Pero resulta que no los quisieron recibir. Les dijeron, no, porque ustedes van para Jerusalén. Nosotros no queremos saber nada con ustedes. Entonces, ¿qué pasó con Jacobo y Juan? Los señores se molestaron, ¿verdad? Y entonces le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos? O sea, querían usar, ellos ya sabían, hermanos, que esto se podía hacer. Por eso les estoy diciendo, está en la Biblia. Ellos ya sabían que eso se podía hacer. Y le dicen, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías? Y entonces ahí viene la parte impresionante, cuando dice que Jesús va caminando y se voltea. Cuando ellos dicen eso, imagínense la escena conmigo, con una cara como de, y le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Y cuando usa esa palabra de qué espíritu son, es la E minúscula. Cuando usted esté leyendo la Biblia y vea la palabra espíritu con E mayúscula, siempre es el Espíritu Santo de Dios. Pero si usted ve la palabra espíritu con E minúscula, no es el Espíritu Santo de Dios y puede ser varias cosas. Solo voy a decir
2 o 3 para que no entremos tanto en ese tema porque no es el tema de hoy. Puede ser un espíritu inmundo, otro ente espiritual, otra persona espiritual, o puede ser una actitud, ¿no? Como me gustó el espíritu que tuvo Caleb, dijo el Señor. ¿Qué significa? Una actitud de fe o una actitud del corazón. O también significa inspiración, soplo. Sí, eso también es lo que significa. Bueno, entonces el caso aquí es que el Señor les estaba diciendo, esto que ustedes quieren hacer con este recurso que tienen de parte de Dios, no viene del Espíritu de Dios, sino quién sabe de qué espíritu. Ay, hermanos, eso está tremendo. Y todo fue porque ellos se molestaron, porque no los quisieron recibir, porque ellos pensaban y decían, una de las cosas que tenían los discípulos antes de que el Señor viniera sobre ellos, que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y que el Señor los tratara, ¿verdad? En el discipulado, es que ellos tenían mucha arrogancia, hermanos. Ellos se querían sentar, ¿verdad? Se peleaban de quién iba a ser el mayor, ¿se acuerda? Ellos se peleaban, a ver, ¿cuál de nosotros es mejor? ¿Cuál de nosotros es el que tiene más autoridad acá? Y luego decían, no, yo quiero sentarme uno a la derecha del trono de Jesús y el otro a la izquierda. Ellos eran arrogantes, tenían ese problema, era algo que estaba en su corazón. Entonces, cuando vieron que las personas no hicieron como ellos esperaban, ¿qué quisieron hacer? Quisieron hacer lo que hizo Elías. La diferencia es que Elías sí estaba lleno del Espíritu. Vivía él en la presencia de Dios. Por eso Elías decía cuando iba a dar una palabra, el Dios en cuya presencia estoy, ¿verdad? Así hablaba Elías, porque él se la pasaba metido con Dios, hermanos, y por eso cuando Elías decía que caiga fuego del cielo, pues era algo que efectivamente Dios estaba con él, pero en este caso, el corazón de los discípulos estaba siendo afectado por su arrogancia, porque no les gustó lo que les hicieron, porque ellos se sintieron mal, los rechazaron, los ofendieron, se sintieron mal. Y así, hermanos, hay mucha gente, cristianos que quieren usar los recursos de Dios para su propio provecho. O que sí, y que para ellos es muy importante cómo se sienten, cómo los tratan, el egoísmo, hermanos. ¿Y qué pasó con esto? Ahí el Señor le dijo, esto que ustedes quieren hacer no viene de Dios. Ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben lo que están haciendo ahorita. Y entonces aquí viene el peligro, hermanos, que hay muchas veces que personas pueden usar esta arma, pero que la usan las tinieblas. Muchas personas, cristianos, pueden usar esta arma, pero el poder que está atrás de esta arma no es del Espíritu de Dios, sino de las tinieblas. Porque quieren manipular, porque quieren que se haga lo que ellos quieran, porque quieren venganza, porque tienen rencor en su corazón. Y yo se lo digo, ¿para qué? Para que usted se cuide, hermano y hermana, de esas personas. ¿Por qué? ¿Cómo trabaja esto? Ay, Dios, ya se acabó mi tiempo, pero rápido se los voy a decir. ¿Cómo trabaja esto? Así hacen los brujos y los hechiceros. Ellos dicen palabras, ¿verdad? Y luego se cumplen. Tu esposo se va a morir. Así. Y generalmente, ¿qué son? Premoniciones. Estos espíritus es lo que generalmente hacen, premoniciones. Me recuerdo que yo vi algunas prédicas del pastor Derek Prince, donde el Señor lo usa mucho a él liberando a personas. Él, bueno, ya está con el Señor, pero él duró mucho tiempo liberando gente. Y entonces él contaba que una vez estaba liberando a una mujer que toda la vida había sido adivina. Y entonces dice que cuando él vino a hablar con la mujer, dice que la mujer se levanta y le dice, hoy más tarde vas a tener un accidente automovilístico
y te vas a morir. Y entonces dice que él se levanta y él le dice, no, no me voy a morir. En el nombre de Jesús, yo cancelo tus palabras. Porque él dice, y ahí cuenta, que él sabe que esas personas que han practicado la adivinación y la brujería tienen un poder espiritual que viene no del Espíritu Santo, de los demonios, hermanos, para que las cosas pasen. Yo les conté, o mi esposo les ha contado mi experiencia cuando yo no era cristiana, que una amiga me dijo, vamos a que nos lean las cartas, a que esto. Hoy yo me metí allí, ese era un ambiente pero terrorífico, hermanos, lleno de santos, para aquí, para allá. Mami, siéntate allá, por favor. Lleno de santos y para aquí y para allá. Y tenían a la Virgen, bueno, a todos. Y entonces llega la mujer y cuando me ve me dice, alguien de tu familia se va a morir. ¿Quieres que te diga quién es? Y entonces ahí mismo yo le dije, yo no era cristiana. Ahí mismo yo le dije, no, no quiero saber. Y agarré y me fui. Pero cuando yo salí de ese lugar, hermano, yo salí bien consternada, yo salí mal, como que yo sentía que eso se iba a cumplir. Y entonces yo salí bien mal y todo, y llegué a mi apartamento donde yo vivía, y aunque yo no conocía del Señor, yo no era cristiana, yo le dije, Diosito, ¿verdad? Porque así le decía yo, Diosito, yo te prometo que si tú no permites que nadie no pase esto, yo nunca más en la vida voy a volver a donde una persona de estas, un brujo, un hechicero, nunca, te lo prometo. Y ahí el Señor, hermanos, oyó mi oración. Y yo le cumplí mi parte, nunca más volví a un lugar de esos. Pero entonces, hermanos, luego Derek Prince cuenta que una mujer cristiana se metió a un lugar de esos y consultó una bruja que iba a la iglesia, que se había entregado a Cristo, que según era miembro de su congregación, y le dijo, se va a morir tu esposo. Y hermanos, dicho y hecho, su esposo se muere. Y ella, muy consternada, va con Derek Prince. Hermanos, esto lo dice Derek Prince en su prédica, no me lo estoy inventando yo. Dice él que la mujer se le acerca y le dice, pastor, yo quiero que usted me diga que eso no fue mi culpa, que fue algo que pasó por casualidad. Y él le dijo, no quiero hacerte sentir mal, pero no, sí fue tu culpa. ¿Para qué te metiste en eso? Hermanos, y así les puedo contar historias de personas que están dentro de la iglesia, que practicaron anteriormente o se mezclaron o traen herencia de familiares que antes practicaron brujería, hechicería y nunca se liberaron de eso y andan diciendo premoniciones a la gente. El otro mes vas a tener un problema con tu hija. Esa hija que yo veo ahí, yo creo se te va a perder, hermanos, y pasa. No, yo creo que tu marido te va a dejar por otra. No, yo creo que tú te vas a terminar yendo de este lugar. No, yo creo que tú te vas a terminar descarriando y te vas a terminar perdiendo. Esas son las premoniciones, hermanos. Usted tiene que tener cuidado. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Para que se asusten? No, para que usted sepa afrontar eso. Cuando usted le venga a alguien así, en esta iglesia, en otra, en su trabajo, donde sea, en el mercado, en la parada de bus, usted ahí mismo diga, no, yo cancelo eso en el nombre de Jesús. Eso no me va a pasar a mí. Usted tiene que cancelar porque cuando hay un espíritu de brujería, de hechicería que está operando, empieza un poder espiritual a operar, hermanos, a operar. Y si usted por X o Y sabe que trae herencia o que se metió, por si las dudas, hermano, en su casa renuncia a todo eso. Renuncia a todo espíritu de adivinación, de hechicería, de brujería. Renuncia a todo eso porque eso puede ser un estorbo. Y estábamos viendo en el servicio de mujeres que a la serpiente, por haberle prestado la boca a Satanás, cayó en maldición. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de eso? Cayó en maldición. El animal cayó en maldición, en la misma maldición del diablo. ¿Por qué? Porque le prestó su boca al diablo. Nosotros, hermanos, tenemos que tener, por eso les decía, esto es un peligro. Tenemos que tener mucho cuidado de los caprichos. Hay cristianas que se encaprichan,
y usan estas cosas para manipular a sus maridos o cristianos, a las mujeres o a los hijos. Y entonces la gente tiene miedo. No, es que todo lo que dice se cumple y siempre son premoniciones malas. Ya con esto voy a acabar. Mi esposo ya les ha contado esto, pero es que viene al caso. Una vez nos llamó una familia y cuando llegamos allí estaban aterrados, hermanos. Pastor, ayúdenos, ¿qué pasa? Tenemos miedo de nuestra pastora. Queremos salirnos de esa congregación, pero no podemos porque cada vez que alguien dice que se quiere salir, la pastora dice, todo el que se quiera salir de esta congregación le va a pasar un accidente. Y dice, y les empezó a pasar a los hermanos accidentes automovilísticos, accidentes en los trabajos, accidentes. Esto es una historia verídica y real, hermanos. Y entonces la gente sigue allí en esa iglesia por miedo a que si se va, le va a pasar todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Aprender que esto es una realidad. Que cuando la palabra viene con un poder atrás, ya sea del Espíritu Santo de Dios, que es el que queremos nosotros, o ya sean de esas personas que son usadas por el enemigo, eso tiene un poder. Por eso, hermanos, otra vez quiero terminar con lo que termino siempre. Limpiémonos, hermanos. Limpiémonos de toda asociación con el diablo, limpiemos nuestro corazón, quitémonos todo egoísmo, quitémonos toda egolatría, quitémonos todas esas cosas, toda arrogancia, todo orgullo, porque eso es un peligro con esta arma. Usted tiene un cuchillo en su cocina, ¿es un peligro para usted? No, porque usted es una persona sabia que sabe que usted eso, pero usted piense, yo en mi cocina no dejo que Elizabeth tenga ese cuchillo, porque yo sé que es un peligro en las manos de ella. Entonces, ¿el cuchillo es malo? No. Es malo que la persona que lo tenga lo use mal. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que ir con Dios y decirle, Señor, líbrame. Líbrame de estar prestándole mi boca al diablo, de estar operando. No, esto no sirve. Esta iglesia no es de Dios. Le dicen a la esposa, al esposo, usted no sirve para nada. A veces están tirando premoniciones, hermanos. Nunca va a salir de eso. Siempre va a estar igual. Hermanos, cuidémonos de todas esas cosas y sepamos, ya por el lado bueno, de que cuando somos llenos del Espíritu, el Señor nos ha dado un poder, hermanos. Por eso vamos a meternos con Dios, vamos a orar, vamos a buscar al Señor, para que el Señor sea inspirándonos esas palabras que son un arma en contra de nuestros enemigos y son un arma para que podamos vencer en medio de tiempos malos y en medio de este mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ay, no me pasé tanto el tiempo. Pensé que me había pasado muchísimo, pero no. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Si me puedes poner un instrumental. Hermanos, si yo le voy a pedir a usted que hagamos una oración. Y vamos a renunciar a todo lo que no es de Dios, para que el Señor entonces pueda darnos más. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Señor, estamos aquí delante tuyo. Y yo te ruego, Señor, que si nosotros tenemos alguna herencia de brujería, de hechicería, de adivinación, Señor, en nuestras generaciones, que quiere perseguirnos, Señor, que quiere usar nuestros labios, nuestra boca, Señor. Te pedimos hoy en el nombre de Jesús que tú nos liberes, Señor. Que tú rompas, Señor, todo espíritu de maldad que quiera venir a operar
en nuestro subconsciente, en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a toda conexión, a toda alianza con la brujería, con la hechicería, con todo espíritu de pitón, Señor, todo espíritu de adivinación. En el nombre de Jesús, Padre Dios, te pedimos, Señor, que de nuestra boca solo salgan las palabras de tu Espíritu Santo. Aquí está nuestra boca, Espíritu Santo. Aquí está nuestra vida, Espíritu Santo. Enséñanos a usar estas armas, Señor. Estas armas espirituales, ayúdanos a usarlas. Para nosotros es fácil, Señor, operar en la carne, en lo físico, porque es lo que conocemos. Pero pedimos hoy que nos enseñes, Señor, que nos enseñes a usar esta proclamación llena del Espíritu, Señor, que nos enseñes a entender tu lenguaje, a poder entender esos sentires, Señor, que vienen de ti, a poder proclamar tu palabra, Señor. También te pedimos que limpies nuestro corazón, Señor. Quita de nosotros toda arrogancia, Señor, todo orgullo. Ayúdanos a humillarnos delante de ti. Quita de nosotros nuestra propia agenda, nuestros propios planes, para que podamos, Señor, vivir para ti, para establecer tu reino, Señor. Quita de nosotros todo estorbo. Queremos, Señor, todo lo que Cristo conquistó en esa cruz para nosotros. Queremos que nos lleves a otro nivel de oración, de búsqueda, Señor. Revélate a nuestra vida, Padre Dios. Revélate, Espíritu Santo. Danos hambre, Señor.